Hola a todos, bienvenido a Webinars con RankSense. Soy Brittany y voy a leer los chats y contestar algunas de sus preguntas. Hoy estamos unidos con Daniel Heredia y él va a demostrar cómo categorizar web según su tema de forma masiva a través de Google NLP, API y Python. Entonces, empecemos. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Daniel, por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a vosotros. Sí, es un poquito tarde para ti allá en España. Bueno, son las 8 de la tarde. No, bueno, un poco tarde aquí en Malta, porque, bueno, yo soy de España, pero estoy viviendo en Malta. Pero bueno, tampoco demasiado. Ah, qué Y, bien. y más siendo y más siendo en viernes, teniendo el fin de semana por delante, no hay Sí, ningún problema. ya yo me imagino que tú tienes ya las cañas ya frías en el congelador, ¿verdad? Sí, un poco. Sí, Están allí esperando a que termine el webinar. sí, te están esperando ya para que las descongeles, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Tú sabes que, sí, tú sabes que fue curioso para mí saber que tú vives en Malta, Ajá. porque el CTO de nosotros, él es italiano y él se pasa ahora mismo yo creo que está en Italia, pues se pasa una gran parte del tiempo en Malta. Y le dije, mira, qué interesante que se va, dice que es una isla pequeña y que a veces se va la luz y es un desastre la electricidad. Un poco de desastre. En realidad, todo el tema de infraestructuras, al ser un sitio tan pequeño, bueno, como ya has comentado, a veces se va la electricidad, a veces, bueno, hay problemas con el tema de las cloacas, pero bueno, es un sitio muy bonito, unas playas muy bonitas también, y sobre todo lo que también se valora es el clima que hay, que es muy bueno, prácticamente todo el año de sol. Ah, perfecto, perfecto. Y, y tú me dices, no quiero ponerme muy envidioso, pero ¿cómo está el clima ahora mismo allá? Porque sabes que aquí en New Jersey está frío. No, sí que es verdad que los últimos días está lloviendo un poco, Ujú. pero dentro de lo que cabe muy bueno, muy bueno. Es decir, ahora mismo estoy llevando un jersey y se está perfectamente, la temperatura es muy agradable. Ah, no, Tengo, tengo algunos compañeros que, bueno, que están bueno, compañeros y también la familia que están allí en España y ya están, bueno, con los abrigos, con las bufandas, es decir, mucho más frío que aquí. ah, sí, no, yo me lo imagino. Tú sabes que yo estoy muy interesado ahora cuando se acabe toda la pandemia, de viajar y conocer esos lugares. Yo Ajá, tenía un pasaporte dominicano, pues, yo me hice ciudadano americano ahora en este año, justo antes de que comenzara lo de la pandemia y todo eso. Y yo ajá. estaba ansioso ya con el pasaporte americano de poder viajar y ver, porque el dominicano te restringe mucho, está muy restringido donde tú puedes ir. Entonces, para cada sitio que vas a sacar visa, pero con el americano tengo más libertad y quería probar Ajá. eso. Todo Bueno, se fue de boca todo con el desastre, ¿verdad? con suerte pronto podremos recuperar la normalidad. Cruzo los dedos para que sea así, porque a mí también me gusta mucho viajar y ahora la verdad que es bastante complicado en muchos países. Por ejemplo, ahora que para Navidades vuelvo a España, te piden presentar el PCR antes de entrar en el país. Cuando vuelva para Malta lo mismo, o sea que es un poco más complicado, muchos vuelos están cancelados, o sea que con suerte, una vez que termina todo esto, podremos volver a viajar mucho más y conocer más lugares, ¿verdad? Sí, sí, no, claro, claro. Entonces, Daniel, tú sabes, el formato de nosotros, de los webinars es, me interesa, más o menos la mitad del tiempo, saber un poquito de tu trayectoria como SEO y también tu trayectoria, cómo aprendiste Python, por qué te entraste en el aspecto de Python. Ujú. Y después vemos un poquito del contexto del script que vas a compartir con nosotros hoy y después vamos a ver el walkthrough de lo que Ujú. hace. Muy impresionante. Lo vimos ayer y me gustó bastante. Gracias. ¿Qué nos cuentas un poquito de tu trayectoria de SEO antes de que
tú estás trabajando ahora con el Besson Group. ¿Cómo antes de trabajar ahí? Cuéntanos un poquito para aprender. Bueno, yo la verdad que en el tema del SEO soy relativamente nuevo, es decir, sí que conozco a mucha gente que llevan muchos años trabajando en el SEO. Yo por mi parte, pues creo que serán alrededor de 4 o 5 años trabajando en SEO. Entonces, bueno, primero de todo estudié economía, también realicé un máster en marketing digital, o sea que digamos que mi background viene un poco más por el tema del marketing, no tanto por el tema técnico, pero sí que es verdad que siempre he estado muy interesado en todo en el tema más técnico, es decir, en ese sentido sí que siempre he sido un poco nerdy, ¿no? Entonces, bueno, empecé trabajando en SEO alrededor de eso, 4 o 5 años, primero trabajando en una agencia en Barcelona, donde, bueno, estaba trabajando con diferentes clientes, diferentes sectores, y bueno, una tipología de proyectos bastante diferente que yo creo que eso es bastante enriquecedor, sobre todo en agencias. Yo creo que es lo que eh, ese aprendizaje es bastante importante en el sentido de que hay, bueno, puedes conocer muchos más proyectos y de muchas más industrias que, por ejemplo, si trabajas para cliente, que es, bueno, ahora mismo estoy trabajando para cliente. Entonces, hará prácticamente 2 años, después de esta primera experiencia con el SEO en agencia, pues decidí embarcar un viaje hacia Malta por una oportunidad de trabajo como especialista SEO para los mercados de Latinoamérica y para España con Betson. Entonces, bueno, empecé trabajando en ese rol que era un rol, digamos, bastante más, eh, eh, que está bastante más diversificado, en el sentido de que tienes en cuenta los diferentes aspectos del SEO, desde, por ejemplo, el off-page, la creación de backlinks como tema de contenido, auditorías técnicas, etcétera, pero sí que es verdad que no está tan focalizado a una área concreta del SEO. Y entonces, después de estar trabajando en este rol por alrededor de un año, bueno, cogí este nuevo rol que es de Product Owner, que sí que es bastante más focalizado al tema técnico. Básicamente, mi día a día o el tipo de tareas que tengo son, por un lado, trabajar conjuntamente con producto para optimizar nuestras plataformas tanto como es posible para que sean SEO friendly. Pero por otro lado, sí que es verdad que estoy trabajando con temas de automatización, porque digamos que yo doy soporte a las diferentes regiones. Entonces, por un lado, creo que, al menos por la experiencia que tengo yo, temas de automatización los estamos trabajando en 2 áreas. Una de ellas es más para temas de mantenimiento, para, por ejemplo, controlar que nuestras webs están en perfecto estado, pues bueno, lo típico, es decir, auditorías diarias para ver que no hay ningún elemento que, que nos puede perjudicar a nivel de rankings, como por ejemplo, pues la típica y la famosa etiqueta no index, o por ejemplo, pues que los canonicals siguen bien colocados, etcétera. Y por otro lado, pues tema más de descubrimiento de nuevas oportunidades, pues por ejemplo, automatizar temas de análisis de competidores, automatizar temas de también conjuntamente con producto de descubrimiento de áreas de mejora para mejorar la velocidad de carga de la web, etcétera. Y básicamente, digamos que en todo este tema de automatización es cuando entra en juego, bueno, este background que tengo en el lenguaje de programación Python. Ok, entonces déjame entender un poquito, sí, porque nos diste mucha información interesante. Sí, Entonces, ya tú ya sabías Python antes de aprender SEO. no, es decir, yo cuando empecé a trabajar como SEO para esta agencia en Barcelona, sinceramente,
estaba trabajando con gente que era muy técnica, muchos de ellos eran matemáticos, y allí, bueno, estos chicos eran capaces de programar, no solo en Python, sino en otros lenguajes de programación, pero ya allí te das cuenta, ¿no? Digamos, de todo el potencial que puede tener aprender un lenguaje de programación y en concreto Python. Cuando, por ejemplo, ves que lo que tú has tardado horas en hacer, ellos son capaces de hacerlo en esto, dices, Exacto. hostia, Ahí fue que te mordió la culebra pitón ahí. ahí me mordió concretamente. Cuando Yo tú creo, estabas haciendo tu trabajo, te tomaba 2 o 3 horas y los compañeros tuyos, mira, lo hice en 2 minutos. exactamente, Y de no, exactamente. déjame Yo, salir. yo Sí, trabajando hasta las 8 de la tarde a base de cafés y mis compañeros en un chasquido ya de lo dedos. hicimos, exacto. Tú dijiste, no, déjame aprender este Python. Entonces, Exactamente, está muy interesante. Entonces, tú eso lo aprendiste antes de ir a Bexton, ¿verdad? Entonces, tú lo aprendiste en la efectivamente. agencia. Entonces, cuéntame un poquito cómo fue esa curva de aprendizaje. De Pues tú, tú estás haciendo tu trabajo, tú sabes si lo estás haciendo y tú viste que tu compañero está haciendo mucho más eficiente y más rápido. Y muchísimo ya tú más. tienes el interés. Entonces, ¿cómo tú, cómo lograste aprenderlo? Cuéntame un poco sobre eso. ¿Cuál fue tu trayectoria? ¿Si fue leyendo Ujú, libros o fue yendo a un curso específico en la ujú. curso presencial? ¿Cuánto Sí, tiempo te tomó? ¿Cuáles fueron las partes más difíciles que encontraste? Cuéntame un ujú. poquito de eso. Sí, en mi caso, digamos, cuando aprendí los fundamentos de Python fue, bueno, descubrí cómo deficientes eran mis compañeros y me alisté a un curso presencial en Barcelona para aprender Python, donde aprendí los fundamentos del lenguaje de programación. Este curso duró mes y medio, pero sí que es verdad que nos dieron mucha caña Mm, durante ese mes y medio. Creo que estábamos yendo a clase 3 horas cada día, wow. más los deberes, el homework, que también era bastante complicado. O sea Wow, que, esa era la agencia. La agencia era que te estaba pagando ese curso y te daba ese tiempo para que tú lo tomaras para eso. bueno, sinceramente yo Fue personal. me pagué ese curso. Yo, Oh, entonces tú lo hacías después de que salías del trabajo. efectivamente, al salir del Wow, trabajo, le dedicaba 3 horitas presenciales al curso, bueno, más también los deberes, que a lo mejor había días que me área, sí. acostaba a la 1 o las 2 y al día siguiente Wow. llegaba hecho una basura, ¿no? Al trabajo. Pero sí que es verdad que el curso me lo pagué yo, pero la agencia me dio muchas facilidades en ese sentido, pues si había algún día que tenía que salir antes, pues no tenía Oh, ningún problema. entonces, pero tú dices que ese esfuerzo, ese sacrificio de 1 mes y medio, como tú dices, dándote caña, ¿entiendes? Tú lograste, tú crees que valió la pena ese esfuerzo de aprendizaje. Oh, yo creo que valió muchísimo la pena. Y también pienso que cuando te alistas a un curso de este tipo, realmente es lo que quieres, quieres que te den caña, quieres aprender cuanto más mejor. Es un tiempo corto, pero tienes que mentalizarte que ese tiempo, aunque sea corto, tienes que dar el máximo de ti mismo, ¿no? Claro. No, qué maravilla eso. ¿Y qué fue lo que tú encontraste más difícil? Porque tú me dices que tú no tienes una preparación de ingeniería, ¿verdad que no? Ujú. No, no. No, pues yo creo que lo más complicado es más el tema de la lógica del lenguaje de programación. Ujú. Aprender la lógica que tienes que utilizar para cuando realizas los diferentes scripts o los diferentes programas a través de la programación es importante. De hecho, por eso pienso que una vez que aprendes un lenguaje de programación, es Es mucho más fácil. fácil. Sí, Exactamente. Es mucho es más fácil fácil aprender aprenderlo. otros porque es solo aprender la sintaxis, ¿no? Es decir, Exacto. Porque ya tú aprendiste cómo formular los problemas que tú quieres resolver de una forma lógica que la computadora pueda absorber. No, qué exacto, maravilla eso. Tú ves, exacto. eso me gustó mucho. Entonces,
cuéntame un poquito de, ahora tú aprendiste en la agencia, entonces ya eso te dio cierta ventaja ahora entrando al trabajo que tú tienes ahora, porque ahora tú fuiste de agencia a trabajar in-house a Ujú, esta compañía ujú, con, con equipo. Y cuando estuvimos hablando, tú me comentas que ustedes principalmente trabajan en la extracción de datos, sacando los datos. Y te quiero comentar, o sea, ustedes están haciendo todas las herramientas internamente, ustedes usan una combinación de herramientas que ya existen, que ya están pulidas para hacer ese trabajo. Por ujú, ejemplo, como OnCrow, que veo que Rebeca está aquí de allá, de ese equipo. ujú. Ustedes tratan de hacerlo todo de una forma manualmente, o es una combinación. Mm, es una combinación, es decir, eh, cuando primero de todo encuentras una necesidad o un pain point que dices, ostras, esto lo tengo que automatizar porque le va a ahorrar mucho tiempo a mis compañeros y realmente van a poder utilizar su tiempo de una forma eficiente, tienes que valorar las diferentes opciones. Tienes que valorar si hay una solución ya en el Existe. mercado que puede dar cobertura a esa necesidad y evidentemente, aparte de eso, si por un lado el precio es competitivo y por otro lado si es escalable. En nuestro Exacto. caso, en nuestro caso tenemos pues entre mercados y plataformas quizás 50 webs. Necesitamos poder ser capaces de escalar eso a otros niveles, a poder llevarlo todo a cabo para 50 webs. Entonces, utilizamos esa combinación de herramientas, a lo mejor de soluciones que ya están en el mercado, y si vemos que por alguna razón, primero de todo, no hay nada en el mercado que se adapte a lo que nosotros necesitamos, o si, por ejemplo, a temas de precio, nosotros in-house lo podemos hacer de una manera menos costosa, o si también, por ejemplo, hay una solución en el mercado, pero no es escalable, entonces sí que nos ponemos nosotros a picar piedra, ¿no? Y Exacto. y a programar nosotros y a realizar estas herramientas de manera interna. Oh, exacto. Pero tú piensas que la mayoría de los usos es combinando herramientas, tomando los datos de una herramienta que ya tú usas y tú haciendo el procesamiento, en vez de tener que hacerlo manualmente en Excel, tú lo procesas, lo subes a un data warehouse y después con el equipo de analítica pueden hacer los reportes que les interese para que sean más puntualizados, ¿verdad? Exactamente. También depende, por un lado, efectivamente, como comentan, la colaboración con el equipo de analítica es clave en estos casos. Es decir, ser capaces de tener un dashboard o un panel de control donde podamos plasmar esos datos para que sean visuales y que ya solo con echarle un vistazo a ese gráfico o a ese gráfico puedas sacar conclusiones es clave. Pero por otro lado también depende, por ejemplo, del script o, o el script o el workflow que tengamos, que el output puede ser diferente. No siempre tenemos como output, digamos, mostrar en un dashboard ciertos datos para poder analizarlos, sino también, por ejemplo, pues si tenemos un sistema de alertas, por ejemplo, para alertarnos de algún problema que puede suceder en nuestras webs, ese sistema de alerta tiene que ser algo que vaya directamente a alguna herramienta de mensajería, sea Slack, sea el correo electrónico o cualquier herramienta de mensajería, porque es una cosa que si hay un problema de este tipo, eh, tienes etiquetas no index en tu web, dejas todo lo que estás haciendo en ese momento y te Para vas resolver el corriendo. problema. Sí, Exactamente, te vas corriendo a hablar con producto porque eso lo tienen que solucionar. de inmediato, antes de que el tráfico se caiga, ¿verdad? Entonces, Efectivamente. vamos a hablar un poquito ahora del contexto del script, ¿verdad? Está muy Ok. interesante el que nos compartiste. Sí, cómo lo has usado, si, si Britney lo copió por si no lo tienen, el link del script que Daniel comparte con nosotros. Ah, Daniel, tú me mandaste un pull request, ¿verdad? Déjame yo. Sí, efectivamente, te Sí, la a mí me olvidó envié. hacer el merge. Sí, porque cuando lo estamos probando ayer, encontramos que había que hacer un cambio. Ujú. Había que buscar una librería alternativa.
yo lo voy a hacer el merge para que lo busquen directamente en el GitHub de RankSense. Sí, creo que tú me la mandaste ayer. Pero sí, ve comentando en lo que yo hago ese merge de ese request. Sí. Bueno, básicamente el contexto de este script o el contexto, digamos, de querer automatizar la categorización de las webs viene dada por un tema que necesitábamos de alguna manera categorizar las webs que teníamos en una plataforma de anuncios para saber qué tipo de webs tenían un mejor desempeño, de tal manera que después podíamos realizar una búsqueda proactiva de este tipo de webs para poder pues, poner nuestro link o poder poner publicidad de nuestra marca, porque sabemos que el valor de un usuario de esa web o de ese tipo de web hacia nuestra marca es mucho mejor, por ejemplo, pues que el valor de un usuario que viene de otra tipología de web. Okay. Uh-huh. Entonces, cuando tú le has visto, ¿cuál es el valor que tú le has visto cuando lo han usado internamente? Sí, estoy tratando de encontrar. Pues básicamente por nuestro lado o nuestra experiencia es que hemos tenido resultados sorprendentes a lo mejor de una tipología de webs que pensábamos que no sería tan valiosa para nosotros, pero que en realidad sí que está aportando tráfico a nuestra web y tráfico de muy buena calidad con muchas posibilidades de conversión. Ok, perfecto. Sí, yo lo copié aquí. A mí me gustó mucho la idea que tú me diste de uno de los retos de tomar estas ideas de automatización es que muchas de las herramientas solamente trabajan bien en inglés. Yo di una charla, creo que fue hace un par de meses estaba Fabio, y era generando las preguntas frecuentes y no la generaba bien el modelo porque está entrenado en inglés. Entonces yo usé la misma estrategia que tú usaste aquí, que es, ok, si tú nada más quieres trabajar en inglés, yo te voy a traducir el contenido a inglés, lo corro el algoritmo y después yo entonces logro la clasificación porque ya yo lo hice. Le pasé el modelo en inglés. O sea, me pareció muy interesante eso. Entonces, vamos a comenzar a ver ese. Yo copié el notebook, lo pueden ver ahí, en RankSense. Tú sabes que si tú lo abres en Google Colab y lo salvas desde ahí, te crea un botón donde se puede abrir directamente. ¿Desde GitHub? Sí. Yo lo voy a crear. Yo creo que yo sé cómo crearlo. El link, normalmente. Pero vamos a comenzar a ver la explicación de tu script. Ok. Si quieres, puedo compartir pantalla. Sí, Britney, ¿le puedes permitir que comparte la pantalla, por favor? Ok. Ok, un momento. Sí, voy a crear ese link. Vamos a poder ver ahí. Ok. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Ok, estupendo. Entonces, bueno, como ya has comentado, uno de los desafíos que teníamos con la categorización de estas webs era que nosotros trabajamos con muchos idiomas, pero no solo con inglés. Entonces, cuando descubrimos que había una API de Whois, que, bueno, de hecho ya realiza este tipo de categorización, pero los resultados para otros idiomas no eran fiables, es decir, muchos de
de las webs en otros idiomas las categorizaban como contenidos de adultos porque se pensaba que, bueno, el modelo no estaba entrenado para otros idiomas y no era capaz de realizar una buena categorización. Wow. Me imagino. Entonces, Yo copié básicamente, ahora, yo dime. copié el link y lo abre directamente en Colab. Lo puse en el chat. Ok, Es ok. más reciente, o sea, pero sí, vamos. Escúchame que te interrumpí, sí. Bueno, no te preocupes. Si necesitas interrumpirme, no te preocupes. Entonces, bueno, básicamente la lógica que seguí es, por un lado, vamos a scrapear primero el contenido de las homepages de cada una de estas webs y vamos a utilizar la librería Cloud Scraper y para poder parsear el contenido utilizamos Beautiful Soup. El siguiente paso que realizaremos es, Explícame un poquito porque yo no estoy familiarizado con esa librería. ¿Por qué tú usaste Cloudpaper en vez de ah, usar, por ejemplo, request ujú, HTML? ¿Qué sí, ventaja le viste a esta librería específicamente? de hecho, creo que Cloud Scraper utiliza algunos módulos de request, pero básicamente hay muchas webs de las que a veces intento scrapear que utilizan una tecnología Ah, Cloudflare. anti-scrapping, que Exactamente, bloquea los robots, sí. exactamente. Y probando con esta librería, con Cloud Scraper, me di cuenta que los resultados que obtenía eran mucho más fiables porque imita, digamos, de alguna manera el comportamiento de un usuario para que no se te bloquee el acceso. Ok, qué interesante. Claro. Entonces, esta librería de hecho funciona exactamente como request, pero sí que tiene unos índices más elevados de fiabilidad cuando se trata de scrapear webs que utilizan esta tecnología Cloudflare. Ok, perfecto. Entonces, bueno, después de scrapear el contenido, lo que haremos es utilizar Google Trans para traducir el contenido en inglés y finalmente utilizaremos la librería de Google NLP API. Esto me cuesta decirlo en español, es siempre acostumbrado a decirlo en inglés, que Ah, básicamente lo que... Dime. sí, no, podemos hablar Spanglish. Tú sabes Sí, ¿no? que Britney me estaba diciendo lo mismo. Ah, ¿cómo esto lo traduzco? Por ejemplo, digo Python o Python. Le digo, no, di Python. Exacto. Entonces, bueno, utilizaremos esta librería y realizamos el paso anterior de traducir el contenido al inglés porque esta librería de momento solo soporta el idioma inglés. No sé si en el futuro entrenar a otros modelos para otros idiomas para que también se puedan realizar esta categorización en otros idiomas, pero de momento solo está disponible en inglés. Entonces, Perfecto. aquí he dejado también un enlace al servicio de categorización de Google NLP API. Y básicamente lo único que se necesita es crear una cuenta. Creo que en los primeros 3 meses te dan un crédito de $300 para poder testear, que sinceramente va bastante bien para poder tener una idea de lo que te puede ofrecer este servicio. Entonces, primero de todo lo que haremos es instalar estas librerías que son Cloud Scraper. Para tener una idea, como cuando tú lo corres, ¿cuántas URLs tú corriste aquí? Para uno tener una Pues, idea, si tú lo corres script con 100 URLs o 1000, ¿como cuánto costaría de los créditos? ¿Tú tienes idea? pues hice un test con 4000 URLs y creo que el coste fue alrededor de $200. Sí, aquí Gaiska pregunta que si has probado la librería Robo Browser, No la he que, utilizado. que dice que esa incluye Beautiful Soup. Yo no tampoco había oído hablar de eso. Vamos a chequear también.
Ajá, ajá. Sí, lo... Te invitamos, si tú estás probando, somete para que también participes y sometas un tutorial. Ujú. Podemos dar el link ahí si lo necesitas. Ok, ¿dónde está Para el que, enlace? sí. Seguimos. A ver, ¿dónde Sí, está el ahí enlace disculpa, de esta librería? sí, él lo copió el enlace de RoboBrowser ahí. Sí, vamos a chequearla. Se ve muy bien, sí. Sí, hay que probar esa. Sí. Ujú. Entonces seguimos con tu aplicación, sí, para no desviarnos mucho. Ajá, ok. Entonces, este notebook lo he dividido en dos secciones. Por un lado está la categorización de una URL individual, que, Ujú. bueno, hacemos el input de la URL en este, eh, en este formulario, y también debemos seleccionar en este menú drop-down si el contenido es en inglés o no, básicamente porque si es en inglés nos saltaremos el paso de la traducción al inglés, y en el caso de que no sea en inglés lo que haremos es traducir el contenido. Perfecto. Tú sabes que también una de las ventajas que tiene, me gusta mucho de Colab, es que te permite eso, crear ese form. Que Ujú. tú puedes crear el notebook y hacerlo muy user-friendly, esconder el código y que la gente solamente entre los datos para compañeros del equipo que no sepan Python. Entonces lo crea y te dice, mira, ponlo aquí entre estos datos. Entonces tú le puedes mostrar dónde ellos pueden insertar valores en ese form. Sí, Que lo- exactamente. Por ejemplo, en este caso tengo el periódico El País, pero lo podemos cambiar perfectamente aquí. Por ejemplo, vamos a poner La Vanguardia, que es otro periódico español. Y esa es la ventaja de hacer estos scripts, que tú no solamente tú documentas tu proceso, lo automatizas y lo usas para un sitio o para una área del sitio y ya para cuando lo quieras repetir de nuevo, solamente tienes que cambiarle el input. ¿Verdad? exactamente, Y así es que los compañeros que tú tenías se estaban ahorrando todo el tiempo, ¿verdad? Que tú te durabas uf, todas esas y ellos nada más lo cambiaban ahí, corrían y ya tenían el trabajo hecho y se iban eso temprano. Tú saliendo a las 8 de la noche y ellos se iban a las 4 de la tarde ya. Habían efectivamente, hecho más trabajo. Sí. tantas noches llorando. Cuando los veía salir decía, malditos. No, sí, efectivamente, solo es necesario cambiar el input aquí, y sí que es verdad que entonces hay que ejecutarlo para que la variable coja el valor del nuevo input, de la nueva URL en este caso. Perfecto, vamos a seguir entonces. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos, pues por un lado, es importar los módulos de Cloud Scraper y Beautiful Soup. Creamos el scraper que utilizaremos para acceder a la web, y en los headers normalmente pongo el user agent de Google Bot, Ujú. básicamente también por un tema de anti-scraping, porque muchas webs sí que es verdad que intentan bloquear por alguna razón, por ejemplo, eh, eh, request de otras regiones por un tema de bloqueo del IP, pero normalmente si pones el user agent de Google Chrome sí que te dejan acceder porque entienden que esas webs deben ser accedidas por Google para poder indexar. Entonces aquí básicamente lo que tenemos es primero ponemos un try para, para intentar eh, bueno, Cualquier error, acceder sí, exactamente por si hay no, cualquier error. no explote el script, ¿verdad? Efectivamente, que no explote el No, script. que no Y reviente bueno, la cuerda. Sí. exacto. Y ponemos, bueno, básicamente el acceso, la request HTTP es solo hacer scraper.el
get, y aquí de argumentos ponemos la URL y los headers. Y una vez que hemos accedido, lo que hacemos pues es utilizar Beautiful Soup para hacerlo, convertirlo en un objeto que podamos parsear. Y aquí pues ya empezamos, digamos, a la extracción de las etiquetas que nosotros pensamos que son de nuestro interés. Por un lado tenemos el metatítulo, por otro lado tenemos la metadescripción, por otro lado tenemos, bueno, H1, los parágrafos, etcétera. Lo que hacemos también es comprobamos que no sea el último parágrafo, porque de esta manera le pondremos un punto. Porque lo que haremos al final de cuando hayamos scrapeado las diferentes etiquetas es poner todo el contenido junto. Juntamos el título, la descripción, el H1, el H2, bueno, y las diferentes etiquetas. Y lo ponemos en este orden porque normalmente el título, la metadescripción o el H1, por ejemplo, son elementos que son más descriptivos sobre el contenido que tendrá esa web. Y ahora una pregunta ahí, Daniel. O sea, Dime. esta función se ve un poco complicada, ¿verdad? ¿Cómo tú la construyes? ¿Cuál es el proceso que tú usas para probar que cada pedacito de código funciona como tú esperas? Bueno, sinceramente, primero de todo, normalmente cuando trabajo con Python, trabajo con Jupyter Notebook. Ujú. Entonces, con Jupyter Notebook también es una cosa que se puede hacer, de hecho, con Google Colab, pero lo que voy testeando es, como has comentado, que cada pedazo de este código funcione. Ok, o sea que tú primero lo pruebas aparte y después que cada parte te está funcionando, como en el notebook Jupyter o Colab te va dando el output, tú vas viendo de que funciona, después que funcionó, entonces tú lo unes. Es muy importante porque luego te digo que yo hago eso y siempre lo hago así. Uh-huh. Pero tal vez gente usa diferentes mecanismos de verificar que el código trabaja. O sea, lo que ustedes están viendo aquí no es que él se sentó a escribirlo todo como que está escribiendo un artículo y ya él lo puso para que funcione. Todo eso, pedazo por pedazo, eso es un ensamblaje que él puso aquí. O sea, cada parte se probó aparte, funciona, todo lo hace, cada loop, ya después que funciona, incluso lo va pegando gradualmente, ¿verdad? Tú lo vas pegando gradualmente. Ah, mira, ya esta parte funcionó, se la añado, esta también. Hasta que ya tú tienes, armaste el robot, ya tú creaste un robot que hace todo el trabajo y ya ahora yo lo creé la función que lo haga porque yo todo lo probé. Y eso es algo que hay que hacerlo porque es una disciplina. Porque aunque tú te imagines el código, la computadora necesita mucha precisión cuando se le está describiendo. Uh-huh. Exacto, y no es solo probarlo pieza a pieza, sino que una vez que lo has probado pieza a pieza y lo has ido añadiendo, digamos, al script principal, ¿no? Entonces es cuando debes también testear el script principal para ver que todo el ensamblaje se ha realizado correctamente también. Perfecto. Eso está bien. De hecho, bueno, lo que también realizo es que al final de todo el script, hacemos un print para ver que realmente lo que hemos extraído tiene sentido o no tiene sentido. Porque ya no es a lo mejor una cosa solo relacionada con cómo está construido el script, sino pues, por ejemplo, por alguna razón intentamos acceder a una web y tiene una tecnología anti-scraping que no nos deja acceder al contenido de dentro de la web. Pues si tenemos aquí el print también podemos ver realmente qué es lo que ha cazado, ¿no? El scraper, y ver que realmente tiene sentido de que queremos utilizar este pedazo de texto para categorizar esa web. Perfecto. Perfecto. Sí, entonces podemos ir viendo. O sea, ya lo que hicimos hasta ahora es extraer el contenido de una forma automatizada, ¿verdad? Efectivamente. Y lo que hacemos al final de, digamos, la agrupación de todo el contenido es reducir el tamaño del texto a 999 caracteres porque el módulo de Google Cloud de NLP API
te Tiene cobra, ese digamos, beneficio. te Oh, te cobra, cobra. bueno, te cobra un token o consumes un token por cada 1000 caracteres que Oh, mira qué interesante. haces Pues, el input. sí, entonces tú quieres controlar tu costo limitando el texto que tú estás extrayendo para que solamente te cobre un token. Muy inteligente, muy buena idea. Exactamente. Y Sí. por eso Entonces, realizamos, lo que muestra es la importancia del detalle, de tener, porque eso tú tuviste que leer la documentación para entender eso. Tú estás tomando en cuenta no solamente el trabajo, sino que si tú escalas esto y tú no le pones control o parámetros de limitar, puede estar costando muchísimo dinero. Entonces, tomar en cuenta todo eso de antemano, porque dice, mira, yo voy a revisar 100 artículos, allá yo sé cuánto eso me va a costar, porque yo lo limité. Pues, exactamente. sí, No quiero no, despertarme al día siguiente y tener las cuentas en rojo. sí, que tú dices, mira, ahora tengo yo lo que yo me iba, lo que ahorré para irme de vacaciones, ya se va a ir aquí, lo voy a tener que pagárselo a Google, ¿verdad? Exactamente, no, no quiero arruinarme solo porque estoy utilizando esta API. Exacto. Sí, entonces vamos a seguir viendo lo que tú Eh, tienes aquí. bu- Por eso también déjame mencionar que es importante la priorización de las etiquetas que utilizamos anteriormente, porque solo Bien, cogeremos los 999 primeros caracteres. Es decir, ponemos las primeras etiquetas, aquellas que pensamos que son las más las más valiosas. descriptivas del sitio y que les va a Ah, aportar más información a la API para que pueda realizar la categorización correctamente. no, por eso tú sabes que por eso que a mí me gusta hacer estos walkthroughs, porque tú ves el código y tú lo sé, pero tú no necesariamente sabes qué fue lo que tú pensaste, qué es lo que tú estás tratando de lograr ahí. Y aquí Exactamente. nosotros, mira, que tú me estás diciendo eso, ¿por qué tú lo estás haciendo así? Tiene muchísimo sentido. Yo no lo hubiera sabido solamente leyendo el código. Exactamente. A lo mejor pensarías que estoy loco. No, no necesariamente. Yo no pensé que tú estabas pensando en un criterio específico, pero tiene Ajá, mucho sentido. Entonces ahora tú exactamente. lo tienes en español y para podérselo pasar al NLP API de Google necesitas en inglés, ¿verdad? Entonces ahora Efectivamente. vamos a ver Google Trans. Sí. Este, digamos que es el siguiente paso. Aquí utilizamos, bueno, importamos Google Translator y creamos bueno, la función que utilizaremos para traducir. Por un lado, lo que hacemos primero de todo es poner un condicional con la variable que hemos creado anteriormente. Es decir, si el contenido en inglés no está en inglés, pues queremos realizar la traducción. En el caso de que no queramos realizar la traducción porque el contenido ya está en inglés, pues Ujú. la traducción será directamente, bueno, la variable que hemos creado antes con el contenido. Maravilla, sí. Entonces, bueno, realizamos la traducción y Wow, aquí, mírala ahí. Funciona ya, perfecto, ¿verdad? ya que tenemos la traducción. Y de hecho, aquí lo que también tendríamos que hacer, que como hice ayer los cambios a última hora porque hubo este cambio con la librería Google Trans, es Ujú. que la translation también tendríamos que utilizar el mismo criterio que anteriormente y limitar la traducción a 0,99 caracteres. Ay, Exacto, perfecto. porque sí que a lo mejor cuando realizamos la traducción, por alguna razón, pues Pero, una palabra puede ser un poco más larga y que una pregunta ahí, Daniel, y tú cuando tú haces esa, porque tú vas a truncar, pueden quedarse palabras cortas por la mitad. ¿No has visto problemas con eso, de que es tú decir, cortes, de que queden palabras que no tienen ningún sentido porque tú la cortaste por la mitad y el modelo tal vez se confunda y piensa que tú te inventaste una palabra nueva o lo que sea? es decir, podría suceder que alguna palabra quede cortada al final, pero sí que es verdad que digamos que de 999 palabras sería solo una, Exacto, que ok, en realidad es la información, digamos que ya debería ser suficientemente buena para que la API pudiera traducirlo. Es decir, no sería cuestión solo de una palabra, que es, digamos, el exacto. 0,01% o 0,01% del contenido total. Sí.
No, vamos a seguir viendo y nos quedan aproximadamente 15 minutos para ir moviendo Ok. un poquito. Sí. Entonces, bueno, aquí lo que realizamos es el import de los credenciales porque este API funciona con credenciales. Entonces, básicamente, para contextualizar un poco, yo digamos que tengo una carpeta con el Google Colab, las credenciales de la API y bueno, a continuación también cuando veamos la otra sección, una muestra de webs, que es la que utilizaremos para hacer la categorización de las webs de forma masiva en el bulk mode. Entonces importamos los credenciales, ya que ya es finalmente donde realizamos la categorización con el módulo de NLP API de Google. Y al final, lo que tenemos en un print es pues esta web, la hemos categorizado bajo news, de hecho es correcto porque es un periódico, y también nos da una confianza, Sí, una maravilla. que sería en este caso pues el 96, con un 96% de confianza, es decir, en un 96% está seguro de que esta web o el contenido de esta web es de news. Perfecto. Entonces, también una cosa importante a mencionar es que para hacer el import de los credenciales, y también para poder acceder al Drive, Tú lo montas en Drive, sí. exactamente lo montamos en Drive, pero tendremos que abrir una URL que aparecerá aquí Sí. para poder copiar el código y darle acceso. Perfecto. Excelente, sí. Entonces, aquí ya digamos que viene el bulk mode, que para mí es realmente lo que tiene sentido, ¿no? Porque si quieres, digamos, categorizar una web, prácticamente puedes hacerlo manualmente, es decir, te vas a la web, miras qué es y listo, ¿no? Pero lo que realmente nos ahorra tiempo, digamos, es poder hacer una categorización de estas webs de una forma masiva. Entonces, Perfecto. para comenzar, lo que tenemos es el path de Drive, donde está un documento CSV con la muestra de las páginas que queremos categorizar, que de hecho lo tengo aquí. Y solo para que vean un poco el formato, como es, digamos, este documento es muy sencillo. Solo hay una lista de las URLs que queremos categorizar. En este caso puse 16, pero bueno, pueden ponerse más. Y lo que hacemos por un lado, primero de todo, es bueno, acceder al Drive, ya que creamos una lista con las webs que queremos categorizar. Ya que íbamos otra vez, realizamos el proceso que explicaba anteriormente, pero en este caso lo que hacemos es iterar a través de la lista que hemos creado con las webs. Entonces extraemos el contenido, bueno, extraemos el contenido, lo agrupamos también con la lógica que hemos seguido anteriormente y una vez que lo hemos agrupado, hacemos un append de este contenido que hemos scrapeado en la lista junto con la web. Entonces, bueno, seguimos la misma lógica para la traducción. Pues básicamente lo que hacemos es traducir cada una de las webs, pero para ello utilizamos un bucle loop y al final lo que hacemos es, bueno, hacemos el append de este contenido dentro de la lista conjuntamente con la web y con el contenido scrapeado. Una cosa que creo que también puede ser interesante, que de hecho antes no he mencionado porque evidentemente solo era una página, es que también utilizamos el módulo de time
para hacer un sleep. En el sentido de que lo que no queremos es que colapsar con muchas requests esta librería de Google Trans y le decimos, ok, cada vez que vayas a través de una de estas iteraciones, quiero que descanses durante 5 segundos. El script descansará durante 5 segundos y entonces ya seguirá con la siguiente iteración. Sí, porque para evitar que te haga throttling, ¿verdad? Para que no se ponga lento, ¿verdad? Exactamente, ni tampoco como último problema lo que no queremos también es que nos acabe devolviendo un código 429 que nos han baneado y no nos dejan utilizar el módulo. Entonces, aquí, bueno, básicamente hacemos lo mismo que anteriormente. Si ya hemos hecho el input de nuestros credenciales anteriormente, esta celda no haría ni falta ejecutarla, pero está bien tenerla aquí en el caso de que alguien directamente se atreva con el bulk mode. Entonces, aquí realizamos la categorización ya de cada una de estas webs, utilizando también un bucle loop, iterando para cada una de las webs. Le hacemos un print de, bueno, estamos categorizando esta web y le damos como contenido este índice dentro de esta lista, que es donde tenemos el contenido traducido. En algunos casos, por ejemplo, está bueno que haya sucedido, la API por algún motivo no es capaz de categorizar esa web, que puede suceder. Sucede en muy pocas ocasiones, pero es un escenario que podemos contemplar. En este caso, pues lo que hará es mostrar el error porque estamos utilizando el try y el except para mostrar el error que sucede y seguirá iterando a través del resto de la lista. Y aquí lo que utilizamos es pandas para, en primera instancia, poder mostrar un poco qué es lo que hemos obtenido, exactamente qué es lo que hemos obtenido de la categorización. Y tenemos por un lado la web, la categoría y la confianza que le atribuye a esta categorización. Sí. Y parece muy acertado, sí. Al menos la experiencia que tengo yo es que es un método bastante fiable. Evidentemente, en algunos casos puede fallar, como sucedió con Revista Oxígeno, donde no ha sido capaz de realizar la categorización, pero en la mayoría de los casos es bastante acertado. Wow, qué bien. Y ahí tú lo salvas después. Exactamente. Entonces, que salvó. Entonces, sí, entonces ¿cuánto tiempo se toma esa ejecución aproximadamente? ¿La ejecución de la API te refieres? Sí, cuando tú, ese grupo ahí fueron como 100 sitios, ¿cuántos son? Estos son 16. Ok. Pero, por ejemplo, ¿cuánto se tomaría clasificar 1000, por ejemplo? Digamos que lo que es más lento no es la categorización, porque la categorización va como un cohete, Claro. pero digamos que, por un lado, el scraping y sobre todo la traducción es lo que consume más tiempo. De hecho, por ejemplo, esto creo que es cuestión de segundos. Esto a lo mejor como que me tardó ni siquiera 20 segundos en categorizar estas webs. Oye, qué chévere. Nosotros tenemos 5 minutos todavía. Britney, tenemos preguntas, ¿verdad? Yo creo que Rebeca nos hizo una pregunta en Twitter, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Voy a enviar. Sí, no, mira, Daniel, un trabajo de primera, muy buen trabajo, muy excelente. La explicación nos gustó bastante. Si tú quieres mostrar el archivo final, y Britney, tú tienes la pregunta ahí, que si tú quieres tú la puedes copiar, Britney, en el chat.
este digamos que sería el archivo final, el output, donde guardamos el data frame en un documento Excel. Y tenemos por un lado la web, el contenido que hemos scrapeado, la traducción por si queremos realizar alguna revisión manual y la categoría y la confianza con la que ha podido categorizar este contenido. Una maravilla. Una maravilla. Sí, Rebeca preguntó en Twitter que le interesaría saber si has encontrado problemas de fiabilidad de clasificación debidos a la traducción en web con contenidos muy generalistas en su página principal. Disculpa. No, en la traducción, bueno, el tema de las traducciones, sinceramente, está bastante sorprendido porque la traducción que realiza este módulo de Google Trans, que viene al fin y al cabo de Google Translate, es bastante fiable. En el caso de noticias a lo mejor muy generalistas, normalmente vienen de sitios que son, digamos, más de news. En ese caso, seguramente lo que hará es atribuirle la categoría de news. Ok, no, está perfecto. No, excelente. Mira. Entonces Jesús Yesares pregunta, ¿dónde nos recomendarías aprender a programar con Python enfocado para SEO? Uf. Es una pregunta complicada porque, bueno, como he comentado anteriormente, yo aprendí en un curso presencial. Sinceramente, nunca he probado ningún curso online, pero, bueno, en mi caso, al menos, mi recomendación, a lo mejor es un tema más de gusto personal, sería atender a un curso presencial. Más, a lo mejor es un tema personal posiblemente porque al menos en mi caso con temas más de cursos online, etcétera, sé que me cuesta un poco más concentrarme y aprender. Sí, sí, yo le puedo decir que no sé en inglés, pero hay muchos recursos no sé en español, pero en inglés. Yo tengo una columna en Search Engine Journal. Este es un artículo que es específicamente para SEO, haciéndolo práctico. También ahí en Search Engine Journal pueden ver a Ruth Everett. Ella también tiene traducciones en inglés. Entonces tú puedes usar la traducción del browser. El browser te puede traducir el artículo y hace un buen trabajo en la traducción. Sí, sí. Entonces, Es decir, para temas de Python enfocados a SEO, evidentemente para mí siempre. Sí, ya la comunidad ha crecido bastante y hay muchos recursos. ¿Tú quieres mostrar, Britney, el próximo webinar? Porque ya nos queda un minuto Bueno, puedes compartir la pantalla para que sepan cuál es el webinar que sigue. Va a ser en inglés y va a ser con JC. Él vive en Australia. Esto va a ser un horario, va a ser a las 8 de la noche aquí en Eastern. O sea, como lo convendrá a ustedes que están. Entonces, este va a ser el próximo webinar. Usando Python y Google BigQuery para escalar. No, este es con Brian y Dan. Este va a ser el lunes. Que va a ser, yo lo estuve viendo ayer y es una maravilla. Aquí nos están dando las gracias. Te da gracias a Rebeca por todo y también Jesús por todo aquí. Entonces el lunes vamos a tener este webinar que va a ser en inglés con Dan y Brian de Local SEO, muy interesante haciendo el escalamiento de Google Trends. Ya estamos a tiempo. Daniel, muchas gracias de nuevo. Gracias a todos los que estuvieron aquí y nos vemos en el próximo webinar. Por supuesto. Gracias a vosotros. Chao. Sí.